Les damos la bienvenida a otra lección de lenguaje con la esperanza de que hoy aprenderán un poco más acerca de nuestro idioma español. A lo largo de los encuentros anteriores, ustedes han podido trabajar con textos de diversos tipos. Hoy nos referiremos específicamente a un elemento dentro del texto, que es la textualidad. Copien entonces el tema de hoy. Tema: características de la textualidad, la progresión temática. Específicamente en la lección 6, ustedes pudieron conocer el concepto de texto. Para continuar la lección es imprescindible recordarlo. Para ello deben observar la siguiente imagen. Texto, unidad comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social. Está caracterizado por expresar una unidad de significado y comunicación, así como por su coherencia. La diferencia entre un texto y un no texto está dado por la coherencia. Para comprender mejor esto, les propongo que observen detenidamente y reflexionen sobre el texto que copiaré en la pizarra. El primer enunciado es: mi sobrina se compró un vestido. Mi sobrina se compró un vestido. No le costó mucho dinero, pues estaba rebajado de precio.
Reflexionen unos instantes y observen este texto para que puedan ver cómo se ve la coherencia. Como ustedes pueden apreciar, todas las ideas en el texto están expresadas coherentemente, tienen un hilo temático. Por lo tanto, hay coherencia, por lo que podemos decir que estamos en presencia de un texto. Ahora bien, lo que distingue al texto es su textualidad. ¿Qué se entiende por textualidad? Para conocerlo deben observar la siguiente imagen. La textualidad es la propiedad que define un texto, entendido como la integridad del texto, tanto formal como de contenido. Un texto es una unidad comunicativa que tiene 7 criterios de textualidad. Para que puedan conocerlos, los invito a observar la siguiente lámina. Texto es una unidad comunicativa que satisface 7 criterios de textualidad: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. Cohesión y coherencia se centran en el texto.
Intencionalidad y aceptabilidad están orientadas hacia el hablante escritor y el oyente lector. Por supuesto, hablante escritor para la intencionalidad, y el oyente lector para la aceptabilidad. Informatividad y situacionalidad emplazan el texto en la situación comunicativa. Recuerden que cada texto se produce en una situación comunicativa o en un contexto determinado. Intertextualidad hace referencia a la definición de los diversos tipos textuales, o sea, es mediante él que se da la relación entre los textos. Para que puedan definir y copiar en sus libretas cada uno de estos criterios, deben observar la siguiente imagen. Cohesión concierne al modo en que los elementos del texto están relacionados entre sí en superficie, tal como los percibimos. Recuerden que en un texto todas las ideas deben estar relacionadas entre sí y con una idea temática. Coherencia se manifiesta en un nivel más profundo mediante la continuidad de sentido que caracteriza un texto. Acerca de la coherencia podrán conocer mucho más en la lección 42.
Intencionalidad se refiere a la actitud de quien produce un texto coherente respecto a los objetivos que persigue o a la realización de un proyecto determinado. Todo aquel que produce, que redacta un texto, lo hace con determinada intención. Esto es importante que ustedes lo recuerden. Aceptabilidad se refiere al receptor. Este recibe un texto claro y coherente, elaborado con una intención determinada en un contexto sociocultural concreto. Si no sucede así, la comunicación resulta afectada. Informatividad. Un texto rico en información nueva exige mayor esfuerzo y resulta más interesante. Por supuesto, si tiene más información, el receptor puede aceptar el texto de una manera más amena. Situacionalidad se refiere a la importancia de un texto en el interior de una situación concreta.
Intertextualidad pone en relación el texto con los demás textos, con los que establece relaciones de significado. Otro elemento importante lo constituye la progresión temática, que se logra cuando en un texto y de forma coherente las ideas se suceden unas detrás de las otras. Seguidamente les propongo copiar esta nota en sus libretas. La progresión temática se logra cuando en los textos las acciones suceden unas detrás de las otras o las ideas expuestas logran el avance de la información, produciendo una continuidad textual que permite que el tema progrese. La progresión se logra evitando las repeticiones innecesarias, el uso excesivo de frases aclaratorias, el abuso del adjetivo, pues todas estas figuras hacen que fluya más lenta la información. Resulta indispensable, sobre todo, que no ocurran digresiones que harían perder el hilo temático e interrumpirían el curso de la informatividad. Y para continuar la lección, les propongo compartir conmigo el siguiente material de video. La majestuosa vista de un cordón montañoso es un sinfín de asombro y belleza. Para la mayoría de la gente, las montañas son sinónimo de gran tamaño y permanencia. ¿Pero son realmente permanentes? Las montañas se forman por procesos tectónicos que elevan la corteza terrestre.
Como ustedes conocen, cualquier aspecto de la realidad puede servir como fuente de inspiración. De hecho, las montañas a lo largo de la historia de la literatura universal han sido motivo de varias de las temáticas abordadas. Pero, ¿conocen ustedes cuál es la montaña más alta del mundo? Para conocerlo, los invito a copiar y a leer un texto donde se les ofrece esa información. Durante siglos, el Everest, la montaña más alta del mundo, fue una fortaleza inaccesible. En el siglo XX, varias expediciones de alpinistas han demostrado que el Everest no era invencible. Ya en 1924, dos británicos se acercaron a menos de 300 metros de la cumbre. En 1953, por primera vez el hombre pisó la cima de la montaña. Una japonesa se convirtió en la primera mujer que llegó al techo del mundo en 1975. 3 años más tarde, un italiano, Messner, y un austríaco, Habeler, realizaron la primera ascensión sin ayuda de oxígeno artificial, y en 1980 Messner realizó la primera escalada en solitario, sin oxígeno y sin apenas material de apoyo. Ahora pueden comenzar a escribir el texto en sus libretas.
El Everest es la montaña más alta del mundo y está ubicado dentro del sistema montañoso Himalaya en Eurasia. Seguidamente les voy a proponer que vuelvan a leer el texto para que puedan realizar la siguiente actividad. Escribe verdadero o falso según corresponda. En 1953, los seres humanos pisaron por primera vez la cima del Everest. La primera ascensión sin oxígeno artificial se realizó en 1980. Messner ha alcanzado varias veces la cima del mundo. Los otros enunciados son: Hillary realizó la primera escalada en solitario. La primera mujer que consiguió llegar al techo del mundo lo hizo en 1975. Ya realizaron la actividad, verifiquen entonces si la hicieron de la siguiente manera. En 1953, los seres humanos pisaron por primera vez la cima del Everest. Por supuesto, esto es verdadero. Si leyeron atentamente el texto copiado anteriormente, por supuesto, no debió resultarle difícil la realización de esta actividad. La primera ascensión sin oxígeno artificial se realizó en 1980. Falso. Messner ha alcanzado varias veces la cima del mundo. Esto es verdadero. Recuerden que primero lo hizo acompañado y después lo hizo en solitario. Hillary realizó la primera escalada en solitario. Esto es falso. Por supuesto, si leyeron el texto, pudieron darse cuenta que fue Messner. La primera mujer que consiguió llegar al techo del mundo lo hizo en 1975.
verdadero y fue una japonesa. A continuación les propongo leer nuevamente el texto para poder ver en él cómo se dan los criterios de textualidad. Durante siglos, el Everest, la montaña más alta del mundo, fue una fortaleza inaccesible. En el siglo XX, varias expediciones de alpinistas han demostrado que el Everest no era invencible. Ya en 1924, dos británicos se acercaron a menos de 300 metros de la cumbre. En 1953, por primera vez el hombre pisó la cima de la montaña. Una japonesa se convirtió en la primera mujer que llegó al techo del mundo en 1975. 3 años más tarde, un italiano, Messner, y un austríaco, Havele, realizaron la primera ascensión sin ayuda de oxígeno artificial, y en 1980 Messner realizó la primera escalada en solitario, sin oxígeno y sin apenas material de apoyo. Como ustedes pueden apreciar, en este texto todas las ideas están relacionadas entre sí. Hay una continuidad en el sentido, tiene una intención que es informarnos acerca del Everest, es aceptado pues es un texto claro, coherente y con informaciones ricas e interesantes. Seguidamente deben realizar el siguiente ejercicio. Lee nuevamente el texto copiado anteriormente y determina cuál es la idea principal. Recuerden que en un texto todas las ideas deben estar relacionadas entre sí y con una idea principal y temática. ¿Terminaron el ejercicio? Pues bien, la idea principal del texto anterior es: durante siglos, la montaña más alta del mundo fue una fortaleza inaccesible. Alrededor de esta idea principal giran el resto de las informaciones que nos ofrece el texto. En la lección de hoy ustedes pudieron conocer elementos relacionados con el texto. A continuación les propongo copiar la actividad que se quedará orientada como trabajo independiente, que está concebida para que ustedes apliquen lo aprendido hoy y que será revisada por la profesora Tania Morales en la lección 42. Trabajo independiente. A continuación se te muestra un texto donde se han cometido algunos errores en su redacción. Constrúyelo correctamente teniendo en cuenta lo aprendido hoy.
Si las personas carecieran de medio de comunicación, hubiera sido imposible levantar las pirámides egipcias, levantar las catedrales góticas y levantar las ciudades antiguas y modernas. Si no, nadie hubiera sido capaz de producir algo más que el hacha, el arco y las flechas de piedra. Recuerden que este texto tiene errores en su redacción. Ustedes deben, teniendo en cuenta lo aprendido hoy y lo visto en lecciones anteriores, corregir cada uno de los errores que presenta el texto y redactarlo nuevamente correctamente. Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Los esperamos nuevamente en otro encuentro con el lenguaje.